Se podría decir que la depresión es la patología del deseo. El sujeto, para evitar su deseo, cuestión que es del resorte de las instituciones en general y aún del discurso de la ciencia, se ve impelido a enmascararlo con la depresión, la cual no solo opera como cobardía moral, sino que además funciona en la vida del malestar y el goce. El sujeto, en este sentido, se resiste cual chiquillo asustadizo a poner en acto lo que desea, y ello es cobrado en la subjetividad por la instancia punitiva y castigadora de la personalidad. La conquista de la postura deseante en el sujeto depresivo requiere haber realizado un trabajo previo de reducción del sentimiento de culpabilidad. Para ello es necesario, como en el final del análisis y en la cura del candidato a psicoanalista, una rectificación subjetiva de los imperativos del superyo hostil. Mientras la depresión opera en la vía del tener, de ahí su conexión con el capitalismo y con el goce, el deseo es para Lacan algo que gira en torno al ser, la vida y la falta, y no puede ser jamás deseo de muerte. Entonces, en términos generales, ¿cómo podríamos definir a la depresión? La mayoría de los rasgos que caracterizan la melancolía son admitidos para la depresión, pero por ello Freud definía la melancolía como una depresión profunda y dolorosa en la que el sujeto suspende el interés por la realidad exterior, pierde la capacidad para amar, presenta inhibiciones de toda índole, reducción de la autoestima que se expresa por medio de autorreproches, insultos y la expectativa delirante de castigo. Ahora, no todo duelo sin elaboración es indicio de psicosis, es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, a diferencia de quienes la relacionan con la falta de amor, de dinero, de saber, de ser o de cualquier asunto material, como suele suceder hoy en el campo del capitalismo salvaje, donde todo el mundo carece de algo que el mismo sistema promete obturar para solucionar el vacío, el psicoanálisis piensa como inhibición determinada por el fracaso del sujeto en su posición deseante, como distorsión imaginaria, como cobardía moral e incapacidad para aceptar la falta o el agujero estructural. La inconsistencia entre el deseo y la fantasía con respecto a la falta y a la realidad es la fuente principal de dicho mal. La depresión también es definida como pasión por la ignorancia, caída de los ideales y apatía por la instauración de cambios. Realizar el deseo es poder hacer lo que humanamente es viable sin hacer un daño al otro. La depresión en la literatura y en la vida corriente. Se dice que la desdicha de vivir o la propensión a la tristeza bajo la consigna del malestar ha sido siempre un continuo acompañante del hombre en sus distintas manifestaciones diagnósticas: distimia, melancolía, neurastenia, etc. Son siempre los mismos síntomas. La depresión es vivenciada como una repentina y terrible noche del alma que se abate, como Gregorio Samsa, personaje principal de la Metamorfosis, en una pesadilla inquietante acompañada de delirios, empequeñecimiento, insomnios, rechazo de la alimentación y sojuzgamientos. La aparición de la depresión se entiende también por la caída de un ideal, y sus estragos se relacionan con una sociedad debilitada por los embates de un individualismo que cada vez menos cuenta con el otro. Es la mentalidad fracturada que plantea la sociedad de consumo. Desde la antigüedad
siglo V antes de nuestra era, la depresión era mencionada en los términos de Hipócrates para referirse a los efectos de la bilis negra, alusión interesante que se anuda asociativamente con la noción psicoanalítica de pulsión de muerte y con lo que hay de negativo en ella. Sin embargo, no todo es fatal o pernicioso, pues muchos escritores relatan testimonios sobre sus vivencias depresivas que resultan ser unas verdaderas creaciones artísticas. El final de un psicoanálisis, para quienes lo han realizado de manera eficaz, coincide con la depresión, solo que no es la misma cuestión del comienzo. La depresión del final del análisis es, si se nos permite nombrarlo así, un resultado creativo, un efecto con el que el sujeto sabe hacer, sabe operar. En principio, el psicoanálisis considera la depresión como una especie de aniquilamiento del sujeto deseante, un sujeto en quien la capacidad creativa y la productividad se encuentran disminuidos o anulados, un estado psicológico en el que se oscurecen el deseo y el placer de los actos mínimos de la vida cotidiana, invadiendo el pensamiento, el cuerpo y los nexos con la realidad exterior, algo que simbolizamos como una paulatina desaparición del ser o un lento marchitarse de la flor que muchos describen como pérdida de la expresión del rostro, ausencia de gesticulaciones, continuos aislamientos, ausencia de la palabra, de la voz y de la vitalidad. Una representación plástica de la agonía psíquica en la depresión profunda que puede llevar al sujeto al suicidio, contrariamente a la depresión en la neurosis obsesiva. Lo llamativo de todo este oscuro panorama es que es posible una actividad creativa en la depresión, la cual se asocia, según las vivencias de varios pacientes inspirados por las musas, con los gustos literarios en el tiempo de ocio y con la pasión por la dimensión trágica de la existencia. En esta orientación son muchas las alusiones de los autores griegos y romanos en la antigüedad, y aunque Freud la asociara con la melancolía por el componente de tristeza ligado a ella y la definiera como un estado de ánimo profundamente doloroso, acompañado de desinterés por el mundo exterior, pérdida de la capacidad de amar, inhibiciones, síntomas, angustias y disminuciones de la autoestima, es posible, no obstante, esperar algo positivo. Mientras para Lacan el trabajo de duelo es posible en un sujeto con una depresión neurótica, gracias a la presencia del significante nombre del Padre, en la melancolía, pensada como una psicosis, al faltar dicho significante, tal elaboración no es posible. Es por tal significante que es posible la asunción de una pérdida y la elaboración de duelos. Entonces, no es escaso encontrar alusiones sobre la vocación creadora de sujetos deprimidos en la literatura, cómo el ingenio se desplaza en una descripción autobiográfica, en un relato, en un cuento, en un poema, en un diario íntimo o en una novela de ficción. En todas estas obras encontramos extensos relatos de una experiencia depresiva, donde el autor intenta reconstruir, por medio de la escritura, un valor reparador y de sustitución. Es el caso de James Joyce, quien a través de ella se hizo a un nombre, pero es también el caso de Dostoyevsky, de Kafka, de Proust, de Virginia Woolf, de Beckett, de Leibniz, entre otros. En todos ellos se observa una especie de destitución del lazo social con el otro por la vía de lo simbólico. La palabra aquí es el medio a través del cual el sujeto se reencuentra con los vínculos perdidos o con los objetos dañados.
en un intento arqueológico del saber, como diría Foucault, que aspira a la recomposición del mundo a partir de la articulación lenta de sus fragmentos. Es recuperar, de manera simbólica, lo que en Freud, para quien los nexos con la literatura fueron tan cercanos que en 1930 obtuvo el Premio Goethe de Literatura, constituyen las antiguas huellas némicas del dolor y el sufrimiento por medio del arte y la sublimación. Así pues, el sujeto depresivo relata su relación íntima con ese otro muerto que anida en él, con un otro mortífero que lo invita, por medio del diálogo permanente, a dejar un mundo lúgubre en el que supuestamente nadie lo quiere ni se ocupan de él. Un mundo en el que el sufrimiento, la culpa y la soledad son el pan de cada día. La depresión, en este sentido, es una vivencia de muerte asociada a la promesa de una tranquilidad duradera, una experiencia de fascinación por el paraíso de paz que surge de la identificación con el otro inerte, escondido en la subjetividad. El lazo con la escritura y con algunos dispositivos de palabra permiten al depresivo mantenerse a distancia de la muerte. En el caso del melancólico, dado su narcisismo mortífero y su identificación con lo inservible, la cercanía al suicidio es aún mayor. En general, se observan entre los escritores dos tipos de inscripciones frente a la escritura: una dialéctica que va de la producción íntima como acentuación de la postura depresiva a la creación poética o novelada que mantiene a distancia ese cuadro con el objeto y con el muerto propio de la melancolía. Una vivencia de desdoblamiento interior que muchas veces angustia y confunde a quienes la padecen y los lleva a creerse psicóticos cuando no lo son. Hay quienes describen sus síntomas depresivos como una sensación permanente y acuciosa de estar siendo observados, disociación entendible en nuestra actividad clínica desde la noción de superyo, instancia que representa, como bien sabemos, a la instancia parental y a todos aquellos influjos de la historia, la cultura y el derecho en materia de prohibición. Dicha instancia, según Lacan, está también estructurada por el lenguaje. Con frecuencia, la depresión se caracteriza por múltiples inhibiciones intelectuales, amorosas, eróticas y creativas, cuando el escritor está experimentando los influjos paralizantes de la tempestad de la noche producida por el superyo. Hace de estas fases o períodos de improductividad la fermentación de su escritura. El escritor parece convivir con ese otro interior llamado depresión, el cual se constituye en muchos casos en la condición para la creatividad. Así pues, la vida y la muerte penden, cual hilo frágil, entre la depresión y la creación, siendo esta última una opción digna para aquella experiencia tan propia de lo humano hoy.